Amados hermanos y amigos que nos sintonizan por el canal de YouTube de Iglesia Ebenezer Central, Dios les bendiga. Es para mí un gran privilegio, es un honor, de verdad, poder compartir la palabra, poder llevar este mensaje, tener esta oportunidad de llevar las buenas nuevas de salvación. Mi nombre es Alexander Camacho. Hoy quiero compartir la palabra en un tema que es bien importante en estos tiempos, un tema que es de vital importancia para la iglesia. El tema que vamos a tratar hoy es la predicación de Cristo, objetivo del creyente, la evangelización. La predicación de Cristo, objetivo del creyente. Ese es el título de la enseñanza. Y esta enseñanza la vamos a basar en uno de los libros que nos muestra cómo fue ese proceso de evangelización de la iglesia. La iglesia, en el libro de Hechos, el Señor nos permite ver cada uno de los procesos que vivieron aquellos discípulos que nos sirven y nos van a servir a lo largo de nuestra vida como ejemplos de cómo debemos nosotros predicar, compartir, llevar el Evangelio. Entonces yo les invito a que oremos por esta palabra. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar aquí y compartir su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por esta bendición, gracias por este regalo de vida que hoy nos permites. Gracias por cada una de las vidas que hoy están sintonizando esta enseñanza a través del canal de YouTube. Gracias por esta oportunidad tan especial que nos das. Bendícenos, Señor, a través de esta palabra. Permite que esta palabra haga esa labor que tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y pedimos la dirección y la guianza de tu Espíritu Santo. Amén. Como les decía ahorita, para hablar de evangelización o de la predicación de la palabra es necesario hablar de la primera iglesia, esa iglesia que fue fundada por los apóstoles en Jerusalén. Y nos tenemos que ir al libro de Hechos necesariamente, y hoy vamos a basar nuestra enseñanza en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 13, y le invito a que se vaya ubicando en estos versículos de la palabra de Dios. Hechos capítulo 4 al 13, vamos a ir desarrollando nuestra enseñanza en estos versículos. Y encontramos en el libro de los Hechos y en este preciso momento sobre el cual vamos a estar predicando que había una iglesia que crecía enormemente, y recordemos esa primera evangelización o ese primer discurso que da el apóstol Pedro en la ciudad de Jerusalén el día de Pentecostés, que son embestidos por el poder del Espíritu Santo y que hay una conversión multitudinal. Y la iglesia seguía creciendo, la iglesia seguía desarrollándose. Y esta iglesia está en Jerusalén y contaba con aceptación en medio de los judíos. Incluso dice la palabra de Dios que muchos de los sacerdotes creían a la fe cristiana. Y la iglesia seguía creciendo en Jerusalén y los hermanos tenían todas las cosas en común y compartían y disfrutaban en esa coinonía que les permitía el Espíritu Santo. Pero estos versículos nos van a mostrar a nosotros algo que sucede en la iglesia. Y vamos a leer el capítulo 8, versículo 4 en adelante. Dice así, dice la palabra de Dios, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este es el que llaman el gran poder de Dios. Y les prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Aquí podemos ver con claridad lo que nos describe
el libro de Hechos. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucede? ¿Por qué los hermanos son esparcidos? Encontramos en el libro de Hechos historias como la de Esteban. Recordemos que Esteban fue el primer mártir. Esteban se levanta, es llevado delante de las autoridades. Esteban habla abiertamente desde los principios, desde el plan de Dios desde el principio, a través de Abraham, los profetas, llegando hasta Jesucristo. Y cómo Jesucristo le habían dado muerte a aquella generación. Estos hombres se llenan en sus corazones de enojo y le quitan la vida a Esteban. Esteban, el primer mártir. A raíz de esta situación, de lo que sucede, la iglesia se empieza a ser perseguida. La iglesia empieza a ser llevada a la cárcel. Los hermanos empiezan a ser perseguidos, sacados de las casas, llevados a la cárcel. Empiezan a sufrir maltrato, muchos otros, incluso hasta la muerte. Así que cada uno de los hermanos que están ahí en la ciudad de Jerusalén son dispersados. Los hermanos tienen que salir de la ciudad de Jerusalén. Y vemos que por primera vez el evangelio sale de las murallas de Jerusalén. El evangelio sale de Jerusalén, donde los hermanos estaban bastante cómodos, se encontraban tal vez en una zona de confort, como decimos hoy en día. Todas las cosas van bien, había comunión, había coinonía, la iglesia seguía creciendo, los apóstoles se habían dedicado a la oración y a la palabra. Recordemos que se suscita aquel hecho en que los judíos griegos murmuran acerca de la atención hacia las viudas y son escogidos 7 diáconos, y dentro de esos 7 diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, está Felipe. Y la iglesia, que estaba en esa comodidad, Dios le permite a la iglesia pasar por este proceso de sufrimiento, de dolor, de persecución, de crisis. Y los hermanos son dispersos, tienen que salir corriendo. Algunos no pueden regresar ni siquiera a sus hogares, a sus casas. Imagínense esto, tienen que salir huyendo. Pero hay algo bien importante que sucede. La palabra de Dios dice que todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Por donde quiera que iban anunciando la palabra de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Por primera vez el evangelio sale de Jerusalén para que se cumpla aquel mandato que les dejó Jesús antes de ascender. Ese mandato que lo encontramos en Hechos, que nos lo narra Lucas, Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice que los discípulos le serían testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Y sin embargo vemos que tal vez para los apóstoles no era el tiempo de salir a predicar fuera de Jerusalén, pero los tiempos del Señor son distintos a nuestros tiempos. Los tiempos del Señor tienen una sazón diferente, y había llegado el tiempo para que los discípulos salieran de la ciudad de Jerusalén y predicaran y fueran testigos en Samaria, en toda la región de Judea y en todo Israel, como el Señor les había dicho, y hasta los confines de la tierra. Había sucedido el cumplimiento del tiempo de Dios para esta petición o esta misión que el Señor les había dejado a los discípulos. Sin embargo, la palabra nos deja claro que no fueron los apóstoles quienes salieron de Jerusalén, que los apóstoles habían quedado en Jerusalén, que habían salido aquellos discípulos, personas normalitas como usted y como yo. Eran los que habían salido a compartir las buenas nuevas de salvación. Y el primer punto que vamos a desarrollar en la enseñanza de hoy, que es la predicación de Cristo, objetivo del creyente, es el primer punto: un creyente comprometido con la predicación del evangelio. Y vemos que Felipe baja a la ciudad de Samaria. ¿Y qué está pasando? ¿Qué pasa en el corazón de Felipe? Encontramos que Felipe era un joven que era diácono, era un servidor, era un hombre que servía la obra y lo hacía con amor, lo hacía con entrega. Era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Y vemos que Felipe baja a la ciudad o va a la ciudad de Samaria. Y en la ciudad de Samaria encontramos que entre samaritanos y judíos hay unas diferencias profundas. Y quiero decirle, amados hermanos, que lo que sucedía entre samaritanos y judíos no era una pequeña diferencia reconciliable fácilmente.
eran diferencias que venían de generación en generación. Los judíos venían escuchando, desde niños los judíos venían escuchando que los samaritanos eran infieles, que los samaritanos se habían salido del pacto, que los samaritanos se habían contaminado, que los samaritanos no eran judíos, que los samaritanos no eran dignos de las promesas que estaban escritas en la palabra y en la ley, que los samaritanos eran en cierta medida despreciables. Y encontramos en Felipe un corazón capaz de sortear estas diferencias y estos obstáculos. Si bien en Samaria, en el año 722, un rey asirio lleva cautiva a la ciudad y llena esta región de hombres y mujeres que provenían de Asiria, de Hamat, de Babilonia, y el pueblo que quedó, el remanente de judíos que quedó, empezó a mezclarse, empezó a vivir con estas otras culturas, y en cierta medida hicieron una amalgama, una colcha de sus principios, de la palabra de Dios, con aquellas adoraciones que traían estos pueblos paganos. Y si bien se habían contaminado y si bien habían sido infieles, los judíos, para los judíos que estaban en Jerusalén y en la región de Judea, recordemos que el reino de Israel se había dividido, ellos aborrecían. Y recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo pasa por Siquén y entra a las ciudades de Samaria y predica y tiene aquel encuentro con aquella mujer samaritana y le predica acerca del Señor. Y tal vez esta predicación fue la semilla que abonó el terreno para que Felipe pudiese encontrar esa receptividad que encontró en el corazón de los samaritanos, esa disposición a escuchar el mensaje, porque los samaritanos no se quedaron en que la limitante que quienes estaba predicando la palabra era un judío, no se quedaron ahí, pero tampoco el corazón de Felipe fue un corazón que se quedó en aquello que culturalmente les habían enseñado desde que era un niño, sino que fue más allá, porque en el corazón de Felipe lo que había era amor. Y es importante entender que para llevar la palabra de Dios, para compartir el evangelio, el creyente necesita tener amor en su corazón. Usted y yo, amados hermanos, en este reto que tenemos, en medio de una sociedad que se pierde, en medio de una sociedad relativista, en medio de una sociedad donde la fe es algo opcional, donde no hay verdades absolutas, usted y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo, primero que todo, que nos llene, que nos ayude y pedirle que coloque amor en nuestros corazones. Solamente cuando hay esa sensibilidad por aquel que está bajo muchas capas, distorsionado por el pecado, bajo muchas capas, que muchas veces las personas se distorsionan la imagen y la semejanza de Dios producto del pecado. Tenemos que pedirle amor a Dios en nuestro corazón para poder llevar la palabra, para poder llevar el mensaje, para poder hacer de la predicación, de la evangelización lo más importante para el creyente. El objetivo principal de nosotros como iglesia, como creyentes, debe ser compartir el evangelio, debe ser anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero para ello necesitamos un corazón dispuesto, para ello necesitamos que la evangelización sea importante, que evangelizar para ti y para mí, amado hermano, sea de un primer nivel en nuestra vida. Que nosotros podamos decirle al Espíritu Santo Dios, ayúdame, necesito esa sensibilidad, necesito ese amor por el prójimo, por la necesidad de aquellos que no te conocen, de aquellos que necesitan conocer acerca del plan de salvación que tú tienes diseñado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, una de las características que había en el corazón de Felipe era amor. Y recordemos quién era Felipe, era un diácono. Como dice la palabra, hacía parte de aquellos 7 hombres que servían a la mesa, a las mesas de la viuda. Era un hombre que era servidor, que en su corazón lo que tenía era la disposición de compartir, de dar, de servir. Felipe era un hombre que tenía amor, pero también era un hombre que era lleno del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros le pidamos al Señor esa llenura del Espíritu Santo para poder escuchar y ser sensibles a la dirección que Él nos da para compartir y llevar la palabra.
Y esto nos muestra que los que salieron, la palabra nos dice que los que salieron de Jerusalén no fueron los apóstoles, que eran los discípulos, hombres, como decía al principio, normalitos, como usted y como yo. O sea, la gran comisión aquí no está solamente para los líderes, los pastores, sino para nosotros, que hemos recibido la palabra de Dios. Para la grey, los que fueron esparcidos eran hermanos que podríamos decir que eran las ovejas de la iglesia, y ellos fueron los que usó el Señor. A pesar de que el mensaje de me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, en los confines de la tierra, le había sido dado a los apóstoles y a aquellos otros hombres testigos que habían quedado en el día de Pentecostés, aquellos 120 hombres y mujeres que habían estado ahí juntamente con los apóstoles. Ellos realmente, los que salieron a llevar esa palabra, ese mensaje, eran o fueron aquellos nuevos discípulos que se convirtieron mucho después al Señor, o que se habían convertido en ese día de Pentecostés. Y esto nos lleva a pensar que Felipe encontró una gran aceptación en Samaria, y dice la palabra que aquellos samaritanos escuchaban el mensaje unánimes y estaban atentos a lo que Felipe les predicaba. Ellos escuchaban lo que él les decía acerca de Cristo, y ellos veían las señales, veían los milagros, aquello que estaba sucediendo en medio de ellos. Y esa ciudad se llenó de regocijo. ¿Por qué se había llenado de regocijo? Porque había llegado alguien que estaba anunciando la palabra de Dios. Cuando usted y yo nos motivamos a compartir el evangelio, tenga por cierto que aquel corazón que escucha la palabra, aquella tierra que está ahí, aquel terreno que está escuchando la palabra, ese hombre y esa mujer, en sus corazones va a haber algo que se va a producir, y es ese regocijo que produce el Señor. Algunos escritores dicen que posiblemente esa aceptación que encontró Felipe en Samaria había sido producto de aquella obra que había hecho el Señor en la mujer samaritana, pero también en aquellos hombres y mujeres que posteriormente Él les predicó y le decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino creemos por lo que Él nos dice. Y posiblemente ellos habían escuchado acerca de este Mesías, acerca de Jesús, acerca del plan de salvación que Dios tenía para ellos. Entonces podemos entender también que uno es el que siembra y otro es el que recoge. Entonces, amado hermano, usted y yo sabemos que en esta labor que Dios nos ha encomendado como sembradores, ¿cierto? Y como aquellos que recogemos, muchas veces vamos a sembrarnos. Así que no se desanime cuando usted esté orando por una persona, cuando usted insistentemente esté compartiendo el evangelio y de pronto no vea nada. Pero muchas veces no sabemos lo que sucede en la tierra cuando sembramos una semilla, cómo ella va germinando poco a poco, cómo va saliendo la raíz y cómo van saliendo las hojas. Así sucede en el evangelio. Cuando nosotros predicamos la palabra a alguna persona, no sabemos lo que el Señor está produciendo en el corazón de ella. Cuando usted y yo oramos por esa persona, cuando usted y yo llevamos el mensaje, cuando usted y yo le compartimos a un taxista, a una persona que tal vez no podemos volver a ver o que no nos vamos a poder reunir otra vez con ella, usted no sabe qué está haciendo el Señor en el corazón de esa persona. Y esa semilla que usted sembró es el Espíritu Santo el que va dando el crecimiento, el que va dando esa transformación en el corazón de aquel individuo. Y no sabemos quién va a recoger esa semilla, no sabemos quién va a recoger ese fruto. Pero sea que usted pueda ver y recoger, o que no vea y recoja, no se desanime. Siga orando, siga sembrando la palabra, siga llevando las buenas nuevas. Aún si lo que recibe es rechazo, aún si lo que recibe de pronto de algunas personas es negativa o crítica o burla, sigamos sembrando la palabra de Dios. Ese debe ser el objetivo del creyente, la predicación. Y lo vemos a lo largo de Hechos. Y lo vemos en estos primeros capítulos de cómo la iglesia, cómo aquellos hombres y mujeres que habían sido esparcidos a donde quiera que iban, llevaban las buenas nuevas de salvación. Entonces, Felipe logra vencer esas diferencias que habían entre samaritanos y judíos. Los samaritanos, hombres rechazados. Recordemos que ellos evitaban pasar por las ciudades de Samaria. Si tenían que caminar más, si tenían que hacer un recorrido más grande, si tenían que exponerse, ellos lo hacían. Y lo hacían gustosamente. Los judíos desviaban sus caminos, sus rutas. Los judíos preferían tener relación con los gentiles, con los romanos, que de por sí era difícil para ellos, que con un samaritano. Miren el nivel de diferencia
el nivel de hostilidad que habían sembrado en el corazón de todos los judíos, y esto venía generacionalmente. Algunos escritores hablan de más de 10 generaciones en las que se venía recalcando este mensaje acerca de aquellos parias, aquellos rechazados, aquellos hombres y mujeres infieles, aquellos paganos, como eran considerados los judíos, como eran considerados los samaritanos. Y no es fácil, y tal vez hoy pensar que para Felipe fue fácil descender a Samaria. Si le preguntáramos hoy, tal vez él tendría algunos temores en su corazón, porque no sabía cómo iba a ser recibido él, por ser judío, no sabía cómo iba a ser recibido este mensaje. Sin embargo, Felipe fue valiente. Felipe le dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré, y Felipe fue. Así que cuando usted y yo nos llenamos de valor y compartimos la palabra, el Señor nos respalda. Para Felipe no fue fácil. Piense usted en un barrio de la ciudad de Valledupar donde usted le digan: oiga, usted tiene que quedarse 3 días y 3 noches y no sabe dónde se va a quedar. Y usted en esos 3 días y 3 noches tiene que evangelizar en esos barrios. Piense usted a cuál barrio no entraría, a cuál barrio usted diría: yo definitivamente a este barrio no voy por estas y aquellas circunstancias. ¿Cierto? Usted podría decir... O lo mismo pasaría con un país. Si a usted le dicen: usted tiene que evangelizar, ¿qué país usted diría? No, yo a este país no voy porque me voy a exponer a muchas cosas. Felipe logró vencer esas diferencias culturales, sociales, esas diferencias que existían entre samaritanos y judíos. Judíos y samaritanos que entre sí no se gustaban. Pero Felipe tuvo el valor de llegar y llevar y compartirles el mensaje de Dios. Ese primer componente que vemos que es necesario en la evangelización es el amor. Lo decíamos ahorita, el amor por las almas, ese amor que nos ayuda a superar aquellos prejuicios y preconceptos sociales, ese amor que nos impide juzgar a aquel prójimo, aquella persona que, como decía ahorita, está bajo capas, distorsionado por el pecado, que nos permite ver en el prójimo la imagen y la semejanza de Dios. Que cuando usted ve un indigente, cuando usted ve un loco, cuando usted ve una persona que tal vez ha llevado una vida de espaldas a Dios, desordenada, como muchos de nosotros antes de conocer al Señor vivíamos, sin ningún tipo de temor hacia Dios, sin ningún tipo de temor hacia la vida misma, llevados por el pecado. Aquí lo que hay en el corazón de Felipe es amor. Y ese es el amor que necesitamos como iglesia y que tenemos que pedirle al Señor que nos dé y nos ayude. Felipe es un ejemplo de lo que usted y yo como creyentes tenemos que hacer. Ese ejemplo que nos deja Felipe es el que nos permite a nosotros pensar en que sí podemos anunciar la palabra de Dios en la ciudad de Valledupar, en nuestro barrio, en el lugar donde el Señor nos haya colocado. Y de hecho nosotros como iglesia somos frutos de la evangelización de 2 personas que por allá en el año de 1944, entre otras cosas, que no eran de este país, que no eran colombianos, 2 estadounidenses que allá desde donde estaban el Señor había colocado en sus corazones la carga de llevar el evangelio a países de Latinoamérica y escogieron a Colombia. El Espíritu Santo les dio para escoger a Colombia, pero después de haber escogido a Colombia, esta pareja de esposos, los hermanos misioneros Ernesto y Ruth Granger, venían a Valledupar. Imagínense, en el año de 1944 esta ciudad era una ciudad todavía más pequeña, era un pueblo, un puntico minúsculo en el mapa de Colombia, un puntico minúsculo, pero un puntico de gran valor en el corazón de Dios, de gran valor en el corazón de Dios, porque ya usted y yo que hoy nos congregamos, que estamos disfrutando del Evangelio, estábamos desde el año 1944, tal vez muchos de nosotros no habíamos nacido, estoy seguro. Pero como dice la palabra que estamos sentados con Cristo desde antes de la fundación del mundo, ahí se revela que estas 2 personas que fueron movidas, que atendieron el llamado de Dios, Ernesto y Ruth,
Esta pareja trajo el evangelio a la ciudad de Valledupar y llegaba el evangelio por primera vez a la ciudad de Valledupar. Y estos misioneros levantaron la iglesia Benecer Central, y de la iglesia Benecer Central como iglesia misionera salieron muchas otras iglesias que pertenecen a la comunidad evangélica Benecer, pero también salieron muchas otras iglesias que están en la ciudad de Valledupar y que tienen hoy muchas otras sedes. Y yo podría decir los nombres de hombres que salieron de aquí y abrieron iglesias y denominaciones que son muy conocidas. Y de esas denominaciones han salido otras iglesias en la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar y aún en Colombia, y se han multiplicado. Y si le seguimos el rastro al ADN, si se puede decir así, al ADN espiritual de esta pareja de misioneros, podríamos decir que el 60% de las iglesias cristianas de sana doctrina en la ciudad de Valledupar tienen algo que ver con estos hombres y mujeres que llegaron a fundar esta iglesia evangélica Benecer e iglesia misionera evangélica Benecer en la ciudad de Valledupar. Tal vez ellos no tenían conciencia del impacto que iban a hacer. Ellos sabían que el Señor iba a seguir. Ellos alcanzaron a ver un pequeño remanente que dejaron establecidos con líderes, pero ese remanente, mire cómo va. Y usted no sabe, no tiene idea de lo que el Señor puede hacer a través de usted cuando usted decide ser obediente y usted decide llevar la palabra de Dios. Cuando usted y yo decidimos compartir las buenas nuevas de salvación, cuando vamos más allá de nuestras limitaciones, porque es verdad que no es fácil predicar, pero cuando nos disponemos, el Señor obra con poder a favor de nuestras vidas. Y recordemos que tenemos una tarea específica. Somos sembradores y también somos aquellos que recogemos. Yo decía ahorita, no se desanime, en algún momento usted sembró. La palabra dice, Pablo sembró, Apolos regó, el crecimiento lo da el Señor. Esa semillita en el corazón de aquellos que fue sembrada, el Señor. Y el Señor nos recuerda en su palabra, ruega al Señor de la mies que envíe a obreros a su mies, pues la mies es mucha y los obreros son pocos, y estamos en tiempo en que hay una profunda necesidad en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, así como la había en la sociedad y en la ciudad de Samaria. Ellos estaban cautivos. Miren lo que nos dice la palabra, había un hombre hechicero, un mago, un hombre que practicaba la magia, el oscurantismo, y los tenía ellos atónitos. Ellos estaban pensando que este era el gran poder de Dios. Y así vive nuestra sociedad, así vive nuestra ciudad atada. Nuestra sociedad vive cautiva. Y usted y yo tenemos ese mensaje como iglesia, el mensaje de salvación. Y por eso nosotros tenemos que disponernos. Por eso estamos viendo lo que había en el corazón de Felipe. Y para concluir este primer punto, miremos lo que nos dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. En la versión Dios habla hoy acerca de quiénes somos y la responsabilidad que nosotros tenemos de hablar y de predicar el evangelio. A veces nos es más fácil hablar del Real Madrid, del Barcelona, del político de tiempo, del cantante, y nos convertimos en evangelistas de muchas otras cosas y predicamos otras cosas, pero no a Cristo. Y la necesidad, y a lo que hemos sido llamados como creyentes, el primer objetivo es la predicación del evangelio, predicar a Cristo. Y el apóstol Pablo nos recuerda quiénes somos. Miren lo que dice 2 de Corintios 2:14 en adelante. Dice, demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuera una suave fragancia. Nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. Entre los que se salvan, aquellos que aceptan y reciben el mensaje. Para los que se pierden, aquellos que rechazan el evangelio. Pero usted y yo somos quienes esparcimos esa fragancia del evangelio. Las personas notan en nosotros que hay algo diferente. Entonces, derrame de gracia. Usted ha recibido de gracia, derrame esa fragancia. Y sigue diciendo el apóstol, esa fragancia se esparce
Para los que van hacia la destrucción, somos el olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan, somos el olor de vida que lleva a la vida. Y en forma de pregunta dice, ¿y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? ¿Y quién está calificado? Y el mismo apóstol nos dice, nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo que hacen muchos por medio de Cristo. Hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. Esto nos abre al segundo punto que vamos a ver en esta mañana, que es un solo mensaje, Cristo. El segundo punto, un solo mensaje, Cristo. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, y lo que hacemos, lo hacemos por medio de Cristo y hablamos con sinceridad delante de Dios como enviados suyos. Usted y yo, amados hermanos, tenemos el verdadero mensaje. Nosotros como iglesia tenemos las buenas nuevas de salvación. Tenemos el mejor y más poderoso mensaje. Un solo mensaje, Cristo. Y muchas veces es el mensaje mejor guardado porque no lo estamos compartiendo. Por todas las limitaciones. ¿Y predicar es fácil? No. ¿Compartir el mensaje es fácil? No. Pero estamos llamados en obediencia a hacerlo por amor. Y con el amor que el Señor a partir de hoy va a seguir colocando en nuestros corazones para anunciar ese mensaje. Segundo punto, encontramos que les predicaba a Cristo, dice la palabra, que Felipe les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Los samaritanos estaban unánimes. Cada vez que Felipe exponía la palabra de Dios, ellos estaban ahí concentrados, ellos escuchaban, había un deseo en ellos por escuchar lo que Dios tenía para ellos, lo que el Padre había permitido a través del Hijo. Había un solo mensaje. Felipe les está hablando acerca del Señor Jesús. Dios había preparado ese terreno y la semilla estaba siendo sembrada y había una respuesta en aquellas personas que escuchaban a Felipe y veían las señales y los milagros que hacía Felipe cuando les hablaba acerca de Cristo. ¿Y qué les decía Felipe? Estoy seguro que Felipe les presentó el plan de salvación. Felipe les decía a aquellos que habían sido rechazados, a aquellos hombres y mujeres que les habían sido dicho por muchos años que ellos ya habían sido apartados del pacto de Moisés, que ellos habían sido apartados de la ley, que ellos se habían desviado, esos hombres y mujeres que estaban sin esperanza. Para los judíos, en el corazón de los judíos no había esperanza para los samaritanos, pero hoy es un judío que les está llevando un mensaje distinto y diciéndoles: hay esperanza, aquí está el Señor Jesucristo, el mensaje de salvación, aquel que fue a la cruz del Calvario y pagó por tus pecados, por mis pecados, ese que murió en la cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros, el santo, el justo, el Cordero de Dios. Aquel que por esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, estos samaritanos tenían libre entrada delante del trono de Dios. Hoy Felipe, ese día Felipe les estaba llevando esperanza y hoy Felipe nos recuerda: para ti, querido amigo que nos escuchas, hay esperanza, y la esperanza que hoy te traigo es el mensaje de Cristo, es decirte: Jesucristo te ama, Dios te ama y por eso entregó a su Hijo amado en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí. Cristo, el mensaje que compartía Felipe no estaba llevando un mensaje distinto. Por eso aquellos hombres y mujeres que escuchaban en Samaria estaban unánimes, no se distraían, estaban ávidos de escuchar, sus corazones estaban ardiendo porque ahí había una voz que les traía esperanza. Querido amigo, hay esperanza para tu vida. Hoy en esta mañana es mañana de salvación, hay esperanza. Si te había dicho alguien, algún familiar: tú no tienes componte, tú no sirves, ya tú contigo no hay nada que hacer, yo hoy quiero decirte que sí hay esperanza para tu vida.
así como la hubo para aquellos samaritanos con el mensaje que les llevó Felipe. Felipe les estaba diciendo que Jesucristo era el Señor, que en Cristo había salvación y vida eterna, que Cristo había pagado por sus pecados, que ellos habían sido o ellos podían ser reconciliados con el Padre, que ellos podrían entrar en este nuevo pacto eterno que se levantó en la sangre del Cordero de Dios. Ese es el mensaje que Felipe les está llevando. Les está hablando acerca de Cristo, el Señor y Salvador. Felipe no lleva un mensaje distinto. Felipe no acomoda un mensaje para agradarle a aquellos samaritanos. Felipe no entra a hablar de otros temas, sino de lo que Jesús podía hacer en sus vidas. De cómo el Señor podía quitar esas cargas pesadas que trae el pecado a la conciencia del hombre. Cómo el Señor podía quitar ese yugo, esas ataduras y esas cadenas a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso, estos hombres y mujeres escuchaban atentamente y atentamente veían aquellas señales y milagros que hacía Felipe. Y hoy hay señales y milagros, claro que sí. Cuando predicamos nosotros, debemos predicar a Cristo. Podemos tomar como referencia lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él ha hecho en su vida. Eso usted lo puede tomar como una referencia del amor y del poder de Dios, pero nunca se olvide que el eje central del creyente, el eje central del evangelio es Cristo. El eje central de su predicación, de mi predicación, cuando compartimos la palabra a aquellos que no le conocen al Señor, es Cristo. Ese es el eje central. Y hoy vemos milagros y maravillas, sí, cuando usted lleva el mensaje y un hombre que era un hombre borracho, maltratador, que se gastaba su plata, que tal vez vivía atado a través del trago y estaba contaminado en su mente y había opresión de demonios en su corazón, y este hombre recibe el mensaje, se arrepiente, confiesa a Cristo, lo recibe como Señor y Salvador de su vida y empieza a ver fruto del Espíritu en el carácter de este hombre y empieza a verse el carácter de Cristo reflejado. Eso es un milagro, y eso era lo que estaban viendo aquellos hombres y mujeres, y usted hoy vemos esos milagros cuando predicamos la palabra y le llevamos el evangelio a un joven que está atado en la droga, que tal vez no tiene esperanza, y le llevamos a Cristo a ese joven que tiene años de estar tratando de luchar en sus propias fuerzas por salir de ese vicio, que ha perdido relación con sus hermanos, con su familia, tal vez hombres que perdieron sus hogares por el vicio de la droga, y usted le lleva el evangelio de Cristo y estos hombres se reciben al Señor y empieza a ver en ellos esa lucidez espiritual y se apartan de esos malos caminos. Ahí hay un milagro, ahí hay liberación, ahí hay sanidad y restauración. Han pasado de muerte a vida y nosotros somos testigos de esos milagros. Cojos, paralíticos espirituales que son sanados cuando usted y yo predicamos la palabra. Pero también tenemos que animarnos a ser instrumentos del Señor. Oremos por los enfermos cuando hayan enfermos. Claro que sí, debemos orar. Usted y yo solamente hacemos la labor. El Señor es el que puede hacer el milagro. Si el Señor le place levantar a esa persona y sanarla, lo va a hacer. Si no, lo importante es que le llegue el mensaje de Cristo y que esta persona, si se vaya con Cristo en su corazón. Cuando usted y yo llevamos la palabra y hay una mujer que tal vez estaba en adulterio, que pensaba que su hogar se iba a destruir, que estaba buscando llenar sus vacíos y vivía de una relación en otra, como la mujer samaritana, y le llevamos el mensaje del Señor y esta mujer recibe a Cristo, recibe esa sangre derramada y es limpiada y todos sus pecados son redimidos a través del derramamiento de la sangre de Cristo. Ahí hay un milagro. Esa mujer ha recibido liberación, ha recibido sanidad, ha recibido restauración. Usted y yo llevamos el pan de vida, el mensaje de vida, el mensaje de salvación que es Cristo. Así que tenemos que disponernos. Oremos, amados hermanos, y pidámosles al Señor que nos ayude. La oración es el trillo. La oración es aquello que utilizan los agricultores, que hoy en día le ponen a los tractores esas rodachinas metálicas que van abriendo el surco sobre la tierra, que van abriendo el camino para luego sembrar la semilla. Oremos, es necesario orar. Esta semana orábamos por la ciudad de Valledupar y por lo que queremos ver y lo que anhelamos ver en la ciudad de Valledupar. Y el tercer punto con el que vamos a terminar es cuando usted y yo predicamos el evangelio, cuando el creyente predica el evangelio, cuando es predicado el evangelio, se revela el verdadero poder.
Cristo, Cristo el verdadero poder. Y dice la palabra en el versículo 9 en adelante: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Vemos que había un poder en esa ciudad. Había un hombre que utilizaba la hechicería, la oscuridad, que era, podríamos decir que era un evangelista de Satanás, era un evangelista del reino de las tinieblas. Este hombre había engañado a esa comunidad. Y dice la palabra que hombres grandes y pequeños le escuchaban, o sea, toda la sociedad, hombres cultos con dinero, sin dinero, hombres pobres, mujeres, niños, jóvenes, escuchaban atentamente a este Simón. Y ellos, cuando Simón actuaba y hacía estas artes o estas obras de hechicería, y el enemigo obviamente respalda a estos brujos y a estos hechiceros, aquellas personas decían: este es el gran poder de Dios. Y así encontramos muchas ciudades, y así encontramos que en nuestra ciudad hay fortalezas, hay hechiceros, hay brujos. Y hoy la gente, por la necesidad que tiene, por no conocer el verdadero poder, porque no han escuchado o no han tenido un encuentro real y verdadero con Cristo, creen que aquel hombre o aquella mujer que practica la hechicería, y algunos llaman: no, eso no es nada, esa es la magia blanca. No, ella trabaja con el Señor. Eso es brujería. Y el Señor había prohibido la brujería al pueblo de Israel, y no entendemos cómo estos samaritanos habían llegado a ese nivel de ceguera espiritual que no lograban discernir que lo que aquel hombre hacía no era de Dios, no era el gran poder de Dios, era hechicería. Y así sucede. La gente hoy en día que no tiene a Cristo va donde el brujo como si nada, y al día siguiente va a la iglesia como si nada. Pero va porque le han dicho que ese brujo sabe, que ese hechicero sabe, que ese hechicero puede solucionar sus problemas, que ese hechicero puede arreglar su situación que tiene a nivel amoroso, a nivel económico o a nivel de enemistad. Pero resulta que esta persona va porque no conoce algo distinto. Pero hubo alguien que le predicó, que le evangelizó acerca de aquel brujo. Y no nosotros predicando a Cristo, evangelizando acerca del verdadero poder. Pero aquí vemos cómo Felipe en Samaria habla del verdadero poder. Y aún este Simón, este hechicero, este brujo, termina atónito viendo lo que Felipe hace, esas señales. Y cómo los hombres y mujeres respondían ante ese mensaje que Felipe les lleva. Y este mismo hombre reconoce el poder de Dios, reconoce a Cristo y se entrega y recibe al Señor. Una conversión dudosa, sí, porque habían unos intereses en el corazón de Simón. Habían unos apetitos de poder en el corazón de Simón. Pero aquellos otros samaritanos que no tenían esos intereses, esas conversiones eran conversiones genuinas. Hombres y mujeres arrepentidos iban a bautizarse y en el bautismo daban testimonio. Estos hombres, Dios había prohibido la hechicería y la ha prohibido desde siempre. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 12, lo puede leer con calma. Prohíbe la adivinación, la magia, consultar a muertos. Levítico 20, 27, ordena dar muerte a aquellos que practicaban la hechicería. Sin embargo, este hombre que era llamado el gran poder de Dios, era un hombre que al pueblo le estaba mintiendo, les estaba llevando un mensaje que no era el verdadero mensaje. Recuerde cómo Felipe va y dispone su corazón y predica y se revela el gran poder de Dios. Así que cuando usted y yo vamos a un barrio de esta ciudad que está atrapado en la droga, en la delincuencia, hay barrios que abiertamente la gente no va y dice: no, yo no voy por ese sector porque allá. Pero cuando vamos en obediencia a lo que el Señor nos ha dado,
y llevamos la palabra, o cuando le compartimos el evangelio a una persona que se ve ruda, que es difícil, pero lo hacemos en el amor de Dios, en el amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones, y le compartimos la palabra, esa persona va a tener un encuentro con el gran poder de Dios. Y aquello que ese hombre o esa mujer amaba, aquello que ese hombre o esa mujer practicaba, aquel oscurantismo que practicaba, donde él creía que estaba su fortaleza y su poder, eso deja de ser importante. Y esto, para lo que él no era importante, que era el evangelio, era el Señor, cobra toda la importancia. Así como nosotros un día estábamos cautivos, muertos en delitos y pecados, y amábamos y contemplábamos y veíamos aquellas cosas como lo más valioso para nosotros, y hoy las aborrecemos y miramos entonces al Señor, al evangelio, a la palabra, al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo como lo más valioso para nosotros. Estos hombres y mujeres también, al ver el poder de Dios, el verdadero poder revelado, ellos empezaron a rechazar a aquel Simón que los engañaba, a aquel Simón que lo que llevaba era un mensaje de mentira, y abrazaron el mensaje lleno de poder, el verdadero poder, el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y atendían atentamente a aquel Simón, pero ya no escuchaban más a Simón. Ellos ahora escuchaban acerca de Jesús, acerca del poder que tenía el Señor y toda autoridad que le había sido dado al nombre de Jesús en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Y ahora escuchaban ese poder y veían cómo actuaba el poder libertando corazones, cómo habían hombres y mujeres que eran libertados de espíritus impuros, que eran sanados, cojos, hombres y mujeres que tenían problemas de salud, eran libertados, cómo el poder de Dios se movía, el verdadero poder. Jesucristo, el verdadero poder. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, los que previamente estaban engañados o habían sido engañados por Simón y sus artes mágicas, ahora están creyendo a Felipe porque había traído el verdadero poder. Y este Simón también cree y empieza a caminar ahí pegadito a Felipe, escuchando y viendo cómo se mueve el Señor o cómo se movía el Señor. Pero como lo decía ahorita, habían unos intereses en el corazón de este hombre. Los que creían proclamaban su fe cuando fueron bautizados. No había ninguna señal de deficiencia en la fe de aquellos samaritanos. Era tan genuina la devoción, la conversión que estos samaritanos habían hecho cuando decidieron recibir a Cristo en sus corazones, cuando le abrieron su corazón a Cristo, que ese bautismo que estaban recibiendo, Felipe podía apreciar en ellos esa conversión genuina. Así que cuando usted y yo llevamos el evangelio, debemos tener esa esperanza que cuando alguien decide aceptar a Cristo a través del mensaje que usted le lleva, usted puede estar seguro, confiado de que ese mensaje, de que el poder de Dios seguirá obrando y actuando en el corazón de esa persona, trayendo la libertad necesaria. Recordemos que nacen como niños, como bebés espirituales. Por eso es importante el discipulado. Ahora, si usted tiene la oportunidad de tener continuidad con esa persona, inviértasele, disipúlela, ayúdela. Pero si no, siga orando por ella. Tenga por cierto que el Señor va a seguir obrando en el corazón de ese hombre o de esa mujer, de ese joven, de ese niño, de esa persona, de ese anciano a la que usted le llevó el mensaje. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Ese era el poder que había llegado a Samaria. Esa era la luz que había iluminado el rostro, el corazón de aquellos samaritanos. Hombres y mujeres tristes, esclavos, engañados por las mentiras de Satanás, hoy veían la luz del mundo, hoy veían la luz de Cristo. Sus ojos ese día se les iluminaba, su mente espiritual, su alma, su corazón era lleno de esperanza, pero también lleno de luz y de salvación. Concluyo con esto, amados hermanos. El creyente tiene como objetivo principal predicar, evangelizar, compartir el mensaje de la salvación. El creyente
tiene un solo mensaje. El mensaje que tenemos como iglesia es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es el plan de salvación que el Padre diseñó a través del Hijo? Y que Él reciba la gloria y la honra. Y tenemos un gran poder, un solo poder. El poder de Cristo a través del Espíritu Santo se moverá a través de nuestras vidas cada vez que usted y yo nos dispongamos. Amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo.